Ok. En Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 41 al 46, vamos a abrir las escrituras en esta mañana y decimos: gracias, Señor, te damos porque tu palabra es verdad, que al descubrirla y abrir este espacio, tu nombre sea exaltado y glorificado, y que tu Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, nos lleve hacia toda la verdad, y que hoy podamos salir exhortados, animados, consolados, edificados, conforme la palabra, conforme tu corazón, conforme tu santa voluntad. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese texto nos habla a nosotros sobre uno de los grandes hombres, que sirvió a Dios, uno de los grandes hombres que tomó en cuenta a Dios para hacer conforme lo que Dios quería. Un profeta de Dios, Elías, un hombre sujeto también a pasiones, dice la Escritura, pero con una forma en la cual fue extraordinario cómo Dios le usó. Y hay una promesa de Dios en medio de este texto. Dios le dice a Elías: yo haré llover. Yo haré llover. El contexto de la Escritura es que habían pasado muchos días. 3 años aproximadamente habían pasado cuando vino una palabra del Señor a Elías en el 3er año diciendo: ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra, en 18:1. Hermanos, habían pasado 3 años, 3 años y medio sin ver nada de lluvia. La sequía había hecho un trabajo mortal. Sin embargo, el tiempo de la profecía estaba por cumplirse. Y nosotros necesitamos estar muy de cerca y seguir muy de cerca los acontecimientos de lo que Dios está trabajando y está haciendo. El reloj de Dios va a dar su horario y su hora perfecta. El reloj de Dios no tarda. El reloj de Dios camina conforme el plan y el propósito trazado desde los tiempos. Queda comprobado en ese contexto de capítulo 18, en el cual nosotros vemos que el profeta había sido usado de una forma impresionante. Lo que antecede a este evento de donde se va a cortar el espacio de la sequía, es aquel gran evento donde del cielo salió fuego y consumió todo un holocausto. Y los 450 sacerdotes de Baal quedaron ahí. Y quedó consumido por fuego todo aquello que el profeta había levantado como su altar, como un altar al Señor. Sin embargo, Elías no se queda ahí. Elías se pone a trabajar de nuevo para ver que la lluvia venga como Dios había prometido. Dios había dicho a Elías: yo haré llover. Yo no sé cuántas veces o en qué forma Dios a usted le ha hablado, pero la palabra de Dios es verdad. Tiene su cumplimiento en su tiempo. Cuando pasaron todos esos días y esa palabra que vino, le dijo: yo haré llover. Elías sigue trabajando sobre lo que Dios le había dicho. Elías es un hombre que de verdad está haciendo conforme el corazón de Dios. Elías nos recuerda que es nuestro caminar con Dios en donde siempre estaremos confrontados con la oportunidad de servir. Es verdad que muchos en la obra del Señor nos sirven, pero no es porque no hay nada que hacer. Así que antes que la lluvia llegue hay tanto que hacer, hermanos. Hay que ver cómo hacemos para nosotros involucrarnos en la obra del Señor.
De tantas formas Dios llama a su pueblo al privilegio del servicio, pero tantos no lo quieren y tanto lo desechan por preceptos, conceptos, formas. Qué lamentable, hermanos, es rehusar a la invitación del gran Dios. Y uno puede hablar con un pueblo así porque no hay condenación para los que están en Cristo, pero usted tiene que fijarse si usted está guiado por el Espíritu en su servicio o en su no servicio. Uno espera que con esto no se condenen, pero sí que reflexionen. Mucha gente piensa que servir es algo como que yo lo hago o no lo hago. Es como cuando a alguien usted le presenta a Cristo en la calle y le dice, pues todavía no ha llegado el tiempo. No, después. Después, sí. Después recibo a Cristo. ¿Cuándo? ¿Un día de estos? Si Dios está llamando al servicio, usted tiene que entender que es el privilegio dado por Dios. Y hay muchos en la obra del Señor que no sirven. Conversando con un hermano algo y me dice, no, pues yo aprendí algo. Dice, aprendí que muchos nos desechamos solos. Aprendí, dice, que muchas veces uno se sale solo. Nadie lo saca. A mí me dejó reflexionando el tema, ¿verdad? Por la conversación con ese hermano. Yo decía, ¿será, Señor? ¿Será que como algunos futbolistas se expulsan solos, también nosotros nos salimos del servicio solos? El servicio de Dios es tan amplio que yo creo que sí hay donde usted y yo podamos servir. Es decir, que no es como el tema del trabajo, que no hay. En el servicio del Señor hay mucho que hacer. Y ojalá usted esté involucrado en lo que Dios quiere que usted haga. ¿Qué aprendemos de la llegada de las lluvias? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña después de este periodo de sequía? Y nosotros quisiéramos ver que el regreso de las lluvias es un fiel cumplimiento de las promesas divinas. Y que cuando la lluvia viene, usted se da cuenta cómo está su techo. ¿Sí? Mientras el verano está, usted no sabe cómo anda eso allá arriba. Una vez que llueve, usted se descubrió y vio cómo está la cosa allá arriba. Y usted corre, hermano, a cambiar a tapar la gotera, a cambiar el zinc. Es interesante, hermanos, cómo en lo natural la lluvia hace correr. Es interesante, es como un fenómeno y yo siempre me río porque yo lo hago, ¿verdad? Pero no sé si a usted le ha pasado que usted tiene que pasar hasta su carro o hasta algún lugar cuando está lloviendo. Y entonces lo que uno hace es correr. Y si andamos algo, hacemos así, ¿verdad? Que no fueran, no sé. O hacemos así, hermanos, y corremos. Y nos agachamos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tendrá que ver todo eso que yo hago? ¿Por qué me agacho? ¿Qué será? ¿Que cuando me agacho la lluvia no me van a tocar algunas gotas? No, yo lo hago y yo a veces digo, ahí reacciono cuando llego al carro. O que si hago así, me tapo esta parte de la cabeza, no me mojo todo esto. Pero, ¿verdad que sí? Bueno, a mí me pasa. Y cuando yo llego al carro y me siento, ya digo yo, y me veo en el espejo, y yo, ¿qué hice? Corrí para no mojarme, pero igual me mojé. Un día de estos intenté otra cosa, consciente, y yo dije, voy a ir caminando. Entonces me vi caminando hacia el carro y yo después reflexioné otra vez. Yo dije, nadie se viene caminando debajo de la lluvia. Normalmente uno corre. Y faltándome un poquito corrí. Pero son cosas que hacemos. En el mundo espiritual, la lluvia de Dios también tiene que ver con ciertas acciones que nosotros tomamos. El cumplimiento de la lluvia es la promesa de Dios. ¿Cómo supo Elías que la lluvia venía?
Hermanos, es una pregunta, y en el verso 41 de capítulo 18, Elías, que por cierto Elías significa Jehová es Dios. Qué buen nombre, para un hijo. Jehová es Dios significa Elías. Así es que si usted va a tener un hijo, aquí a los matrimonios, a ver, allá está el nombre ya, Anita. Andrea. Es decir, que son las que estamos aquí viendo, que están como, ¿verdad? No. Elías, Jehová es Dios. Dice en el verso 41, luego Elías dijo a Acab, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Elías dijo a Acab, vete a comer y beber algo porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Hermanos, ustedes saben quién era Acab. Casi nada. Acab era el esposo de Jezabel. Acab fue el 7º rey de Israel. Acab era un hombre carnal. Acab era un hombre que dejó que su mujer hiciera templos a Baal. Inclusive hizo un templo para una diosa. Sin embargo, cuando ustedes y yo notamos, y tal vez si no lo ha notado, nótelo en esta mañana en la lectura o en el tema, el profeta está ahí con este hombre, dándole instrucción de parte de Dios a un hombre que no estaba a favor de Dios, que no servía a Dios, que servía a otros propósitos, siendo el rey de Israel. Es por causa de Acab que el Señor cortó la lluvia. Es por causa de Acab y el rendir el culto a los dioses y a los ídolos y a Baal que Dios envía el justo juicio y dice, ya no va a llover más hasta que yo diga. Y la sequía trajo pobreza, y la sequía trajo ruina, y la sequía trajo tragedia, como hoy la sequía espiritual trae fracaso, trae desazón, trae desconsuelo, trae muchas cosas de las que a veces uno ve en medio del pueblo cristiano. Necesitamos ser regados por la lluvia de Dios y de verdad poder decir, Señor, envía esa palabra, envía tu Santo Espíritu, que entendamos los tiempos, que entendamos el mover tuyo, que entendamos hacia dónde nos estás llevando como familia, como esposos, como hombres, como mujeres, como ciudad, como pueblo. Necesitamos integrar mucho en el tiempo de oración a este país. Este país no la está teniendo fácil. Este país está siendo conmovido y las huestes espirituales de maldad han tomado lugar muy cercano al corazón de los gobernantes de este país. Hay muchas cosas, hermanos, que ya nos las están restregando en la cara. Ya hoy el concepto de familia se destruyó. Ya no es mamá, papá, ¿verdad? Ahora es tú y yo y tú y tú, y te. Es decir, hay un montón de conceptos que se abren espacio en el cual, como el pueblo de Dios, necesitamos nosotros no levantar una queja, pero sí levantar una oración y poder decir, Señor, necesitamos orar por nuestros gobernantes, necesitamos orar por este país, necesitamos orar por nuestra familia. Hermanos, hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender y poder decir, Señor, ojalá que como Elías tengamos nosotros atento nuestro oído. Un oído atento es un corazón que se inclina, o un corazón que se inclina es un oído atento. Oír
Los oídos de la fe oyen lo que los oídos de la carne no pueden oír. Los oídos de la fe van a escuchar el tema de Dios. Los oídos de la fe escucharán el shofar sonar. Los oídos de la fe escucharán las voces de los ángeles. Bendito sea el Señor. El domingo pasado que estábamos compartiendo la escritura y oímos sonido de trompeta, y yo sé que muchos la escucharon, pero después de eso empezó un canto. Y yo me quedé, y hay un hermano que se me acercó y me dice, pero hermano, ¿qué? Se le terminaron las ideas, porque yo me quedé, pero yo estaba escuchando esa voz y entonces hice referencia, porque era una voz como que a mí se me pareció a la voz de alguien. Entonces volví a ver aquí al hermano y estaba calladito como está ahora. Volví a ver más atrás otra voz que conozco aquí muy parecida, pero no estaba. Ahorita tampoco está. Pero, y yo escuchaba, y yo no entendía, pero yo escuchaba que había una voz y había alguien cantando. Después, alguien se me acercó después del culto y me dijo, oye, yo escuché que era lo que estaban cantando. Estaba diciendo Maranata. Para algunos Maranatá. Error. Maranata. Maranata. Hola, hola. Se me corta ¿verdad? Vamos a resolverlo. Ok. Hay cosas de Dios que vienen, hermanos, y solo con el oído espiritual las puedes oír. Los prejuicios nos dejan fuera. Los prejuicios nos dejan muchas veces fuera del mover de Dios espiritual, que por siempre han existido. Esta narración de Elías y la pregunta que está haciéndose en el texto, o lo que estamos haciendo en el compartir, cómo supo Elías que venía la lluvia. Y la pregunta es válida porque siempre la lluvia está precedida de nubes, truenos y relámpagos. ¿Recuerdan a Jesús diciendo, ustedes saben los tiempos y ustedes saben cuándo va a llover? Les decía. ¿Por qué no conocen ustedes los tiempos de Dios? Decía Jesús. ¿Recuerda cuando conversó con los fariseos, con los escribas, con la gente del tiempo? Y les decía, ustedes son como medios hipócritas. Ustedes saben cuándo va a llover y dicen hoy llueve, o más tarde llueve, o mañana llueve. Pero ¿por qué no conocen los tiempos? ¿Por qué no conocemos los tiempos de Dios? Y yo creo que para nosotros de este siglo la confrontación es real. ¿Por qué no estamos viendo y conociendo cuál es el mover del Espíritu de Dios en medio de este tiempo? Hay un mover de Dios que es verdadero. Y tal vez, hermanos, no es tan dramático como quisiéramos ver fuego descendiendo del cielo. Pero sí hay un mover, hay una advertencia de parte de Dios en la constante, que en medio de la naturaleza la miramos, pero que a veces no la atendemos. Ya usted sabe cuándo en Costa Rica se va a inundar las casas, y saben dónde y a qué hora. Nosotros ya sabemos de muchos efectos y cosas que se están dando. Y nosotros sabemos cómo es que la sociedad costarricense está caminando y qué es lo que impulsa a la sociedad costarricense a caminar por esos rumbos. Nosotros lo sabemos, pero a veces, hermanos, no afinamos el oído y quedamos cortos en el discernir del Espíritu, porque pensamos que eso o a eso no le podemos meter la parte espiritual. Nosotros estamos sujetos a leyes. Nosotros estamos sujetos a formas. Pero nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que levantar la bandera del amor y la bandera de la oración.
y orando para que quiten otras banderas que han levantado en estos días. Pero es una responsabilidad de nosotros como iglesia. Orar no es el señalamiento ni la crítica. Hay derecho al berreo, dicen los que conocen del tema. Pero creo que como iglesia necesitamos doblar nuestras rodillas y necesitamos doblar nuestro corazón delante de Dios, clamando por misericordia y clamando por nuestros hijos y por nuestra familia y por los que están en autoridad, clamando por el señor presidente y todo su gabinete y todo lo que tiene que ver con autoridades establecidas en este país. Tenemos que bendecirlos, porque solo el Espíritu Santo de Dios podrá redarguir en el corazón. Sin embargo, no estamos nosotros siendo poco o mucho tolerantes en el tema de la vida de la sociedad costarricense. Y creo que sí es verdad que tenemos que pararnos firmes y poder decir lo que la Escritura dice, lo que Dios habla en la palabra. No para contender, sí con celo de Dios, sí con celo santo, para poder establecer las verdades del reino en medio de un mundo convulso. Amén. Elías era un hombre que creía en las promesas de Dios, hermanos. Elías creía tanto que él estaba dispuesto a vivir para ellas. Elías creía que cuando Dios le dijo lo que le iba a decir, él lo iba a creer y por eso viviría. Hermano, qué gran lección nos da el profeta a nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir nosotros para compartir y para creer lo que Dios ha dicho de nosotros? ¿Cómo nos cuesta, iglesia? ¿Cómo nos cuesta? Él dice en la Escritura, porque ustedes son mi pueblo, porque ustedes son un pueblo santo, porque ustedes son la niña de mis ojos, ustedes son especial tesoro. ¿Cómo nos cuesta vivir por esto, hermanos? ¿Cómo nos cuesta vivir creyendo las promesas? El profeta a nosotros nos deja en el estudio de este tema esa fuerte convicción. Jesús decía que nosotros no necesitamos ver para creer. Jesús decía, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, usted tal vez no esté viendo todo su panorama en el mañana, pero el mañana está en las manos de nuestro Dios. Porque el mañana está en las manos de un Dios verdadero. Nuestra familia está en las manos de Dios. Nuestra vida, nuestra salud y lo que nosotros somos está en las manos de Dios. Y debiéramos nosotros no solamente creer, sino vivir por esas promesas divinas. Si Dios prometió la lluvia, llegará, hermano. Si Dios prometió el trabajo, llegará. Si Dios prometió el novio y el esposo, la esposa llegará. Porque Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la esencia de las promesas divinas. Si Dios prometió la lluvia, llegará. Las promesas del Señor son el ancla de nuestra fe, hermano. Y nuestra fe es la que vence al mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay cosas secas quizás en medio de nosotros. Hay tal vez asuntos de sequedad, de desierto, pero el Señor es suficiente para traer lluvia y calmar la sed. Y la angustia irá pasando y veremos a Dios en medio de todos los procesos. Es cuestión de fe, es cuestión de oír lo que Dios quiere que nosotros vamos a oír. ¿En dónde basa el profeta
Elías su confianza? Número uno, él lo basa en la preciosa palabra de Dios. En el verso 1 del capítulo 18. Dice: más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Primera Reyes 18:1. Dios le dijo a Elías que viniera al encuentro con Acab porque él traería lluvia. Elías hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él creyó a Dios en cuanto a las cosas que él tenía que hacer. Hay otra lección que aprendemos aquí. Si nosotros debiéramos de ser obedientes. Y obediencia no es obediencia si no es inmediata. La obediencia a Dios no es de relatividad. La obediencia de Dios a Dios es convicción. Si Dios dijo, yo debo hacerlo. Si Dios me mandó, debo ir. Elías corre a Acab. Hermanos, usted aquí podría y yo también decir, pero ¿qué pasa con Elías? Si este rey tiene todo un problema con Dios. Sin embargo, Dios le manda a decir, vaya y le dice a Acab, vaya y dígale a ese hombre carnal, vaya y dígale a ese hombre que es el rey de mi pueblo, que va a venir la lluvia. Y entonces encontramos, hermanos, que en la preciosa palabra de Dios es donde Elías basa su confianza. Usted y yo necesitamos basar nuestra confianza en la palabra de Dios, en las formas en que Dios está hablando a su pueblo, a través de muchas maneras. En la perfecta voluntad de Dios es donde Elías basa la confianza. En el trabajo previo de Dios. Hermanos, hasta ahora Elías había sido el instrumento de Dios para traer la sequía sobre la nación. ¿Se acuerdan cuándo fue que empezó la sequía? Fue por medio de una oración del profeta. La lluvia cesó por 3 años y medio porque la gente estaba adorando a Baal en lugar de a Jehová. Hermanos, a veces tenemos que ponerle piense a nuestro tema país, porque aquí están aconteciendo tantas cosas. Ahora somos focos de infección de enfermedades que se suponían que estaban desterradas, que era como para los tiempos de nuestros abuelos ciertas cosas. Y hoy volvemos a tener un problema país en medio de la salud, en medio de todas las circunstancias que se están viviendo, hermanos. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué está pasando? Y yo a veces, hermanos, con tristeza en mi corazón digo, ¿cómo es que a veces uno oye los comentarios? Y hermanos, nos consolamos porque hay otros países peor que nosotros. Yo digo, no puede ser esto, que esto sea un consuelo. Deberíamos de ocuparnos y orar. Deberíamos de ocuparnos y postrarnos delante de Dios. No es posible, hermanos, que la población penal en Costa Rica haya aumentado en un % tan elevado, hermanos. Yo recuerdo recién empezando yo a servir en medio del Surquí, del Centro de Formación Juvenil Surquí. 40 muchachos. Y estábamos casi espantados de ver 40. ¿Saben cuántos hay hoy? 250 solo en el Surquí. No contamos a la otra parte de adulto joven en Reforma. 90. ¿Y qué les cuento, hermanos? Yo cuando empecé a servir en medio del Buen Pastor con las mujeres, yo recuerdo de 150 mujeres y una cancha de fútbol que se la tragó el río. Siempre me impresiona porque ya no hay cancha, todo el río se la comió.
Y hay otra parte que está guindando. ¿Saben cuántas mujeres hay? 850. Solamente el año pasado, en una reforma que se hizo, estoy dando como el informe del Estado, yo me siento como presidente, me siento como el ministro de Seguridad. Pero es que la estadística a nosotros no nos tiene que llevar a la oración, hermanos. Nos tiene que llevar a ver qué hacemos. El año pasado hicieron un programa y salieron 100 mujeres del Buen Pastor, así, de una semana a otra. Y era un asunto que salían y salían y salían. Usted veía ahí, estaba dando usted la clase, usted veía filas de 5 y de 10 mujeres con, como dicen ellas, con toda la mochila ahí, con todo el paquete al hombro y van para afuera. El jueves pasado que estuve ahí dando una clase, después fui a una reunión en la parte del equipo técnico, me estaba contando la gente de orientación que de diciembre aquí, las 100 que salieron, entraron 120. Yo decía, dice, estamos otra vez igual, a tope, con camarotes geniales de 3 pisos y otros durmiendo abajo. Hermanos, y entonces uno dice, hay algo que está pasando en este país, que no solamente puede ser el asunto de que es que la situación está mal, de que hay pobreza y por eso roban, de que hay situaciones adversas y por eso hay tráfico. No, hermanos, yo creo que necesitamos pararnos en el mundo espiritual y ver qué está pasando. Falta oración por este país, falta oración por nuestros gobernantes, falta oración por la iglesia local, falta oración por la familia, falta oración, hermanos, para que el Señor tenga misericordia y de verdad traiga lluvia, traiga refrigerio y nos despierte el sueño que a veces estamos viviendo. La perfecta voluntad de Dios, el trabajo previo, nada nos hace vivir más confiados en lo que Dios va a hacer que saber lo que Él ha hecho antes. Elías sabía que podría confiar en que Dios enviaría la lluvia por todos los testimonios del poder de Dios previamente demostrados. Claro, en el trabajo previo de Dios, Elías estaba seguro de que Dios iba a hacer algo diferente. Nosotros debiéramos de tener esta convicción, iglesia. ¿De dónde te sacó el Señor? A mí me sacó del lado cenagoso, a mí me sacó de la pudrición, a mí me sacó del pecado. Y eso me da a mí razón por la que yo voy a las cárceles, porque sé que si lo hizo conmigo lo puede hacer con ellos. Esa es mi convicción. ¿Cuál es la tuya? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De qué te ha librado? ¿De dónde te ha restaurado? ¿Cómo es que Dios ha llegado y ha impactado tu corazón? Eso será el testimonio, el trabajo previo de Dios, lo que Dios ha hecho en tu familia, lo que Dios ha hecho contigo, es lo que de verdad tiene que traernos a la convicción de que Él sí va a hacer. Es nuestra base de que Dios seguirá siendo en medio de nosotros y del pueblo. Orar es vivir. El regreso de las lluvias nos muestran el poder que hay detrás de la oración, hermanos. La oración a solas con Dios y la oración que nos humilla. Dice aquí en la escritura que más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile, pronto enviaré lluvia. Entonces dice Acab, estoy en el texto de 18, en el verso 42, 44. 18, 42, 44. Entonces Acab fue a comer y a beber. No se le ocurrió ir a orar. A Acab no se le ocurrió. Bueno, el profeta le dijo: vaya, coma y beba, porque de todas formas, como que el profeta sabía que si lo mandaba a orar, seguro tampoco iba. Bueno, vaya, coma y bebe. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar
Entonces Elías le gritó: corre, corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. ¿Hay palabra profética más especial que esta? Yo no me la he encontrado. Corre, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Ay, hermanos, aquí hay una palabra para nosotros también como iglesia. Dios está viendo cómo usted y yo nos despertamos de algunas situaciones y de algunas cosas y necesitamos correr por nuestra vida, hermano. Es triste, hermanos, poder ver familias paralizadas por situaciones de miembros del núcleo familiar. A mí me llama la atención cuando familias, de verdad, hermanos, por una situación X se paralizan en medio de todo lo que está aconteciendo. Me llama la atención cómo mucha gente vive enojada con Dios en medio de la crisis y en la situación adversa. Me llama la atención cómo hoy el cristiano está tirando la toalla porque no ha entendido la adversidad y los justos juicios de Dios. Hay que correr. Tenemos que ver cómo nos apuramos. Tenemos que ver cómo hacemos para que las cosas empiecen a ser distintas y correr y escapar por nuestra vida. Sé que en el contexto histórico esto tiene otro sentido, que otro día lo podemos contar. Y tal vez ahora menciono algo con respecto a que el rey tenía que salir en carrera con su carro, ¿verdad? Y después como Elías le pasa adelante. Pero si el Señor nos da tiempo, lo contaremos. Pero la oración a solas con Dios. Dice, subió a la cumbre del Carmelo. Esto nos muestra que no debemos subestimar el lugar que apartamos para la oración. Hermanos, a veces nosotros estamos subestimando los lugares de donde Dios también nos llama a orar. Y yo lo digo porque a veces uno ve que en medio de la iglesia hay un llamado a la oración un viernes y ustedes no vienen. Y solo les dejo para su reflexión si usted está subestimando el lugar donde Dios tal vez le esté llamando a orar, hermano. A Elías le dijo, sube al monte Carmelo. ¿Por qué no orar? Elías puede haber dicho, Señor, pero ¿sabes lo que es subir hasta el monte? No, aquí voy a orar. Voy a quedarme aquí un ratico orando. Mientras subo al monte, Señor, ya yo oraba 1 hora, porque el monte estaba larguillo. Él subió al monte. Es lo mismo que con Jesús. ¿Por qué Jesús tenía que escupir en tierra y agarrar barro? ¿Por qué? ¿Por qué escupir en tierra? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Porque nuestro Dios es un Dios distinto. Porque Dios es un Dios poderoso. Ay, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Porque Dios dijo que le dijo, Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia es de Él. Y las puertas del Hades no van a prevalecer porque es su iglesia. No porque la iglesia se porta tan bien, es porque es su iglesia. Y porque siempre Dios quiso estar y estuvo en medio del desierto con el pueblo de Israel y había un lugar específico. Y cuando Moisés llamaba a Cajal, a la reunión, llamaba al culto, y el pueblo iba y ahí estaba la presencia de Dios, porque después a Dios se le ocurrió que le hicieran templo. Y a través del hijo de David hizo su templo y ahí permaneció. Y dice que la gloria de Dios trascendía en medio de ese lugar. Porque cuando le habló Isaías también usó el templo para manifestar su gloria. Porque Dios es Dios. Y si Dios dijo en el monte Carmelo hay que orar, hay que orar. Y subió este hombre a orar.
La Biblia nos dice que aunque Elías era un hombre con pasiones como las nuestras, su debilidad la fortalecía en la oración. Y eso es lo que vemos en nuestra actitud subiendo al Carmelo. ¿Cuál es tu lugar de oración, hermano? La oración que nos humilla. Esta fue otra de las cosas que el regreso de las lluvias nos muestran, que el poder de la oración hay poder en la oración, hermanos. Rostro entre sus rodillas, es una pelea. Hermanos, el momento más vulnerable no es cuando ella comienza, sino cuando ella termina. Elías sabía bien esto, por lo tanto decidió humillarse para que el enemigo no lo tentara exaltándose desmedidamente, como diría Pablo en el Nuevo Testamento. Lo interesante de todo esto es que justamente, hermanos, en la cumbre de la montaña donde obtuvo la victoria, ahí regresó para dar al Señor la gloria. Hermanos, los grandes hombres de Dios son los que permanecen de rodillas ante Dios para poder estar de pie delante de los hombres. Lo que usted aguante abajo es lo que usted aguantará arriba. Pruebe lo que le digo. Lo que usted soporte allá arriba, abajo, lo mostrará con sus hechos. Otra de las cosas que vemos en esta oración tiene que ver con que la oración específica, había una oración específica, había una oración persistente y había una oración que era respondida. La oración específica es: sube y mira hacia el mar. Hermanos, esa fue la indicación como Elías buscaba una sola cosa: la señal de la lluvia. Elías iba sobre aquello que Dios le había hablado. Eso fue lo que esperó que su criado viera. La promesa de Dios es que enviaría la lluvia, y eso era lo que Elías quería ver. Elías no quería ver otra cosa. Elías no estaba sobre otro tema. Elías estaba queriendo ver el resultado de esta realidad que Dios había prometido. Con esto notamos que la oración debe llevar siempre el elemento de lo específico. La oración debe ser puntual, hermanos. Puntual. Por eso Dios nos incita y nos insta a que oremos sin cesar y que busquemos de su corazón. La oración persistente, 7 veces. Hermanos, volvió a decir: sube 7 veces. Hoy estamos viviendo un mundo tan rápido y pensamos que también así se mueve el cielo, hermano. Es como agarrar y poner en el microondas. Es un vacilón, ¿verdad? Hay una, sí, ¿verdad? Si hay una tecla que usted apriete y ya salen ahí unas cosas, ahí, ¿verdad? Segundos, ¿sí? Y a veces pensamos que así es la oración. Y a veces pensamos: no, hermano, 7 veces, persistencia. La oración respondida. De aquí veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube al mar. Hermanos, las cosas van a suceder en gran escala y pudieron comenzar a verse como la palma de la mano. Elías creyó a Dios. Elías creyó y confió. Y entonces empieza una gran carrera. El regreso de las lluvias, un poder especial, el secreto de la preparación y la estrategia de su propósito. Hermanos, todos sabemos que si algo hace la lluvia es ponernos a todo mundo en movimiento. ¿Usted quiere que alguien se mueva? Vea. Si yo abro esto aquí, no es lluvia, pero es que como no tengo lluvia, entonces bueno, voy a echar el agua. Si yo hago así, ¿verdad? Si yo hiciera esta botella así, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Todo el mundo se mueve. ¿Sí? Todo el mundo se va a mover. Esa es una de las cosas que la lluvia trae. A correr para protegernos de ella. Elías le había dicho a Acab que unciera su carro porque la lluvia se acercaba. Y lo hizo con prontitud porque las ruedas, que lo hiciera rápido porque la lluvia lo podría dejar ahí. Es decir, sus ruedas se podrían atascar. Noten ese verso 46. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías. ¿Por qué yo estoy tan frustrado en medio de las áreas espirituales? Porque no hay un surgimiento a nivel espiritual, porque mi familia a nivel espiritual no está cumpliendo en medio de las formas que Dios nos envía a nosotros del orar,
del ayunar, del buscar su presencia. Necesitamos entonces encontrar el secreto de la preparación. Hermanos, la estrategia de su propósito, el significado de este evento es que los reyes antiguos siempre fueron precedidos por un corredor. Este corredor anunciaría la llegada del rey y despejaría los obstáculos para que el carro del rey viajara por un camino limpio. Cuando Elías corrió delante, estaba haciendo una declaración muy importante. Acab le estaba diciendo: soy un hombre de Dios y no me gusta el pecado y la idolatría. Sin embargo, como yo respeto la autoridad, estoy dispuesto a presentarme ante usted como mi rey, porque me someto a Dios primeramente. Para Elías, hermanos, esto fue una declaración de humildad, porque era un siervo de Dios. Él corrió con el poder de Dios y pasó el carro de Acab y limpió todo el camino para que Acab pudiera llegar hasta Jezreel. Ay, la humildad del hombre de Dios que camina en el Espíritu, sabiendo que Acab era un hombre que no adoraba a Dios sino a Baal, sabiendo que era un hombre que había sido puesto por Dios pero no le servía a Dios, sabiendo que era un rey del pueblo más santo que Dios había apartado, y él rendía culto y honor, y su mujer hizo desastres en la vida de este hombre. ¿Qué es importante, hermanos? Es que nosotros esta mañana, terminando podamos decir: Señor, intentar que la actitud de Elías y pedirle al Señor que quite el sueño de nuestros ojos, hermanos, y que se nos dé un verdadero deseo por el Señor y un deseo por la santidad, y que podamos luchar hasta que la nube de la promesa aparezca en el cielo, y que nosotros podamos decir: Señor, manda lluvia. Señor, tu palabra, haz llover sobre mis sequedales, haz llover sobre lo que no estoy consciente para que se reavive, haz llover sobre algunas formas de pensamientos que no corresponden a la santidad ni a la piedad. Haz llover sobre la autoridad delegada en mi persona como hombre, como esposo, como mujer, como creyente, como hijo de Dios. Haz que mis ojos se abran, haz llover, Señor, y que podamos luchar y que la nube de la promesa aparezca y que nosotros digamos: sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Sabemos que si Dios prometió, Él cumplirá. Y que podamos decir de verdad: Señor, manda la lluvia. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dígale al Señor: Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor.